Y vamos a tomar contacto con un economista argentino radicado en Chile para tratar de entender algo que es de realismo mágico, que lamentablemente no es primera vez que ocurre y a veces es como un mal chiste. Decir, bueno, no hay problema, la inflación se baja simplemente congelando los precios. Eso ni aún, como dicen los propios argentinos, ni en un jardín de infantes esa historia se cree, porque sencillamente es una falta de respeto a la inteligencia creer que eso es posible. Está con nosotros Nicolás Garrido, director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile. Nicolás, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Nosotros tenemos otro término para eso. Si sube la fiebre, rompe el termómetro. Fácil, sencillo, ¿para qué vas a llamar al doctor? ¿No? Es así. Yo creo que en realidad, como bien dices tú, digamos, cuando la fiebre te está marcando algo, nos está diciendo algo, primero tenemos que entender bien qué es lo que pasa y luego tomar medidas para ver de resolver ese síntoma, pero atendiendo a los problemas de fondo, ¿no? Claro, estamos hablando, para explicarle a la gente, de la fijación de 1.432 precios que ha establecido por decreto el gobierno argentino frente a una inflación que ronda el 50% de los últimos 12 meses, y hay que decirlo, en un contexto electoral donde el gobierno no está bien aspectado. Sí, absolutamente. Yo creo que ese es el contexto. El contexto hay que entender que hay un problema de economía muy profundo, ¿no? Hay 50% de pobreza, hay, como tú bien dices, hay una inflación en el orden del 47, 48% para final de año. Y esto pone una agenda de gasto muy fuerte. Y el gobierno, ante unas primarias que han sido muy desfavorables, está intentando revertir esa situación. Y nada, lo que ha hecho es intentar incrementar, poner más dinero en las manos de las personas. Y a través de esta propuesta de congelar precios, está intentando de alguna manera incrementar el ingreso, ¿no es cierto? Porque está congelando los precios, estos 1.434 precios que tú decías, lo está congelando a los precios que estaban a principios de octubre. De octubre, claro. Entonces se están retrotrayendo los precios. O sea, no solo fija, los obliga a bajar los precios de góndola. Los obliga a bajar en diferentes proporciones, ¿no es cierto? Ahí, no sé, veía, por ejemplo, el dulce de leche había subido, el manjar había subido un 140%, ¿no? Entonces se está tratando de retrotraerlo al precio del 1 de octubre. Esto, nada, claramente es, como tú bien decías al principio, se está tratando de tapar el sol con el dedo, ¿no es cierto? Ahora, los resultados de esto van entendido a la luz de los problemas que tiene la economía argentina. Uno puede pensar en lo que ha pasado en la historia. Hay una historia muy larga, pero también nos podemos tomar simplemente lo que ha pasado en las últimas 4 o 5 elecciones. Estaba viendo los datos yo. La política de tratar de contener los precios en Argentina es de larguísima data. No es solo peronismo. Por creación. Ejemplo, Macri también lo hizo. No es solo el peronismo. Lo hizo también Macri. Claro. De hecho, miran las elecciones del 2015 de Macri, las de 2017, en la legislativa de Macri. También Macri tenía congeladas las tarifas, por ejemplo, como una estrategia para tratar de mantener la inflación baja. Y previo a las elecciones, la inflación era en el orden del 9%, quizás algunos decimales más. Y posterior a las elecciones, la inflación pasó casi a un 16%. A los 6 meses posterior a las elecciones, la inflación pasó a un 16%. O sea, este esfuerzo por tratar de contener vía congelamiento de precios normalmente no funciona. Hay una larga historia que no funciona. Es un esfuerzo enorme que hace, porque de estos 1.400 precios que tú mencionabas, son precios que están puestos inclusive a nivel de cada provincia, ¿eh? O sea, está el precio de la pasta de diente en Buenos Aires, el precio de la pasta de diente en Córdoba. Entonces hay una larguísima lista de precios donde está este esfuerzo. Imagínense
el esfuerzo por tratar de fiscalizar esto es imposible. Entonces, o sea, es extraño, estas experiencias se repiten, pero sin embargo el gobierno vuelve a intentarlo, ¿no? Y la gente lo cree porque tú dijeras, mira, es primera vez que pasa, cuesta explicar la teoría económica que indica que viene una escasez, eventualmente un mercado negro, que dejan de producirse los bienes que no son rentables, pero eso es teoría económica simple. Pero cuando la gente lo vive en sus casas, la gente mayor ya no tiene que leer los libros de economía, lo ha vivido y se ha dado cuenta de lo que va a pasar después. ¿Por qué la política argentina puede o tiene espacio para repetir este error sin ser castigada por los usuarios o por los ciudadanos? Bueno, Matías, me estás preguntando cosas de política que quizás me Pero si esto es aventuro una yo a decisión decir. política o no. Sí, ¿no es cierto? Ahí yo creo que a ver, en las últimas pasos, que son ¿Sí? algo así como una gran encuesta, ¿no es Una cierto? primaria obligatoria. Son primarias obligatorias, que al final termina siendo una gran encuesta. Sí. Hay una señal de que hay una señal muy contundente de que los votantes argentinos ya no creen. Hay una parte de esta historia que los votantes argentinos no están creyendo. Y entonces, en estos términos, lo que el gobierno hace es construye una historia para tratar de fundamental y que esto se repite sistemáticamente. Digamos, el gobierno construye una historia para fundamentar, y entonces lo que está diciendo el gobierno es que, dado que el dólar también está pisado, está congelado de alguna manera, no está congelado, pero el incremento, la devaluación del dólar está pautada a un 27% anual, no hay justificativos para que haya una inflación de precios como la que está habiendo. Por lo tanto, hay un relato, si se quiere, que dice que los empresarios son hacen monopolio y entonces se aprovechan de los pobres consumidores, ¿no es cierto? Ahora, por algún motivo extraño, los empresarios en Argentina se aprovechan de los consumidores y fuera de Argentina no se aprovechan, ¿no es cierto? Y entonces este es el relato que construye el gobierno para justificar esta política, pero que naturalmente es muy posible que conduzca a desabastecimiento, porque hay que ponerse en los zapatos del empresario, ¿no es cierto? Si el empresario, cuando vea esta lista de precios, mirará cuáles son los rentables y en cuáles productos él pierde dinero, y en los productos que pierde dinero buscará la forma de justificar la no producción. ¿No es Claro, cierto? o los va a retirar y habrá otro más inescrupuloso que los vendan en el mercado negro. Va a haber miles de válvulas de escape. Nicolás, te quiero hacer una pregunta más de fondo en la economía, ya que no quieres meterte en la política, aunque es imposible porque son dos temas primos hermanos, ¿no? Son siameses la economía y la política, ¿no? Inseparables. ¿Por qué sigue ocurriendo esto y qué solución pudiera haber estructural en la Argentina para que no se repita tantas veces? Por ejemplo, te pongo un tema, ¿pudiera ser a través de política monetaria en un banco central que fuese autónomo, que no lo es? Mira, yo creo que, como bien dices tú, digamos, probablemente el problema de Argentina no es solamente de índole económica, sino que hay que mirar el sistema economía y política. La política no ha contribuido a que la economía funcione, a que la macroeconomía se tranquilice, ¿no es cierto? Y permita un marco para que funcionen, para que la creatividad de los argentinos se realice, para que los que hacen esfuerzo se queden con sus esfuerzos. Y entonces la política ha construido agendas de corto plazo, ¿no es cierto? Y entonces lo que tiene la política son agendas de corto plazo que duran 2 años, porque está de una elección legislativa a la siguiente elección presidencial. Y entonces en esta lógica de políticas de muy corto plazo se hace realmente muy difícil conseguir que la economía se tranquilice. Y entonces en ese marco me parece que la solución viene de ojalá un acuerdo vía algún mecanismo entre los políticos para poder construir algunas políticas de largo plazo.
Y eso que permita realmente contener inflación, que permita realmente eh, contener el gasto, Bueno, en claro. hacer una relación, mantener alguna relación consistente, digamos, en la macro, en Ingreso-gasto. términos de lo que pasa con el gasto y la recaudación, ¿no es cierto? Por ejemplo, igual hay cosas particulares. Este año es probable que el gobierno esté saldado, o sea, sus cuentas estén en cero, no tenga déficit. Es muy probable, fruto de una coyuntura muy especial entre los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, el muy buen precio de la soja este impuesto a la riqueza que se puso este año. Um, y es posible, y casi seguro, que no va a haber déficit. Pero esto no es de largo plazo. No es En el estructural. largo plazo, eso no es estructural, esto es Claro. coyuntura. La esperanza del equipo de economía es que esto sea un proceso lento y que vaya generando una mejora y que esta señal eventualmente genere un incremento de producción para que aumenten los dólares en la economía. Pero esto es una historia de nuevo que se repite. Si bien ahora tenemos este verano cortito de 2 semanas, eh, Eh, y vamos a ver que esperemos que esto funcione lentamente y comience a traccionar, ¿no es cierto? Tú me decías que el dólar está también artificialmente topado, no hay una libertad, no hay una flotación cambiaria que haga que el dólar... ¿Por qué el dólar, si tú lo sueltas, se dispararía si me acabas de decir que la soja, que es un producto de exportación de ustedes, está a tan buen precio? Uno debe suponer que debería empujar a la baja el tipo de cambio en la Argentina. ¿Qué razón explica para la cual haya que sujetarlo para que no se dispare y genere más inflación? Bueno, porque la economía argentina es una economía bimonetaria, ¿no es cierto? Tiene esta, lo que la gente construye es confianza en la moneda. Tú quieres tener el billete, el peso chileno, tú lo quieres tener, lo tienes en tu billetera porque confías en él y simplemente prefieres hacer operaciones con él y compras cosas con él, compras tu casa con él, compras el vehículo, compras todas las cosas, usas el peso chileno porque confías. Eh, Pero hoy menos que hace y 2 meses. Y menos que hace, exactamente, y entonces hoy hace menos que un quizás año. absolutamente. Cuando tú dejas de confiar en el peso, ¿no? Cuando dejas de confiar en tu moneda, lo que comienzas a ver es buscar alternativas que hagan que el valor de esa moneda que tienes en la mano no se pierda. Y entonces, hoy en Argentina, piensa, la gente no confía para nada en el peso argentino. Y entonces, apenas le permitas comprar dólares, lo que va a hacer la gente es deja los pesos de lado y se va por el dólar. Y eso, si piensas, es un mercado, ¿no es cierto? Claro. El dólar tiene un precio y si la demanda aumenta de forma muy sostenida, lo que eso va a generar es estos incrementos en los Claro, precios del dólar. claro, pero la pregunta es, ¿no alcanza a compensarse con el alza del precio de la soja, que es uno de los productos de exportación fuertes y que está a muy buen precio? Mira, tú crees a alguien que te viene mintiendo durante muchos años y un día te dice, no, mira que a partir de este cambio de este año no va a pasar más lo que pasó durante los últimos 15 años. Yo creo que, como tú decías también al principio, digamos, los argentinos han aprendido algunas cosas, ¿no es cierto? Y no confían, digamos. Se sabe perfectamente que el precio de la soja es coyuntural eh, este va a volver y eventualmente lo que tú te preguntas es si efectivamente ese, la demanda por el peso, ¿no es cierto? La confianza por el peso va a aumentar. Esto ciertamente desde el gobierno, al menos el Ministerio de Economía es consciente de esto y ha intentado y está haciendo muchos esfuerzos para que la confianza en el peso argentino vuelva, pero lo cierto es que existe todavía una distancia importante entre que eso sea efectivo, de manera tal que la gente o sea, que la economía argentina deje de ser una economía bimonetaria, ¿no es cierto? Hoy tú vas a Argentina y una casa te la compras en dólares, los arriendos, algunas referencias son en dólares, si bien de nuevo el gobierno trata de mantener
controlado los precios de los arriendos, ¿no es cierto? Acá hay otro control de precios, pero al fin y al cabo la gente no demanda pesos, prefiere demandar dólares. Y eso va a hacer sistemáticamente que, independientemente del precio de la soja, tienda a hacer que la relación entre el dólar y el peso argentino sea siempre desfavorable para el peso argentino, ¿no? Nicolás Garrido, director del Departamento de Economía y Administración de la UNAV. Muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que estén muy bien. Un gusto, muchas gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.